Hola a todos y bienvenidos a Viajes Literarios con River. Hoy comenzamos un nuevo viaje por el séptimo libro de la saga Bridgerton, Por un beso. En esta serie de videos, vamos a desglosar cada capítulo de esta fascinante historia, ofreciéndote un resumen detallado y emocionante. Recuerda, estos videos están diseñados para darte una visión capítulo por capítulo, y no representan el libro completo. Así que prepárate para sumergirte en el mundo de los Bridgerton y descubrir todos los secretos, romances y aventuras que, Por un beso, tiene para ofrecer. Comencemos. Prólogo. En 1815, Gary St. Clair vivía bajo 4 principios para mantener la paz con su padre: evitar conversaciones innecesarias, hacerlas breves, tener testigos presentes y aceptar todas las invitaciones para evitar estar en casa. Estos principios le habían servido bien tanto a él como a su padre, Richard St. Clair, con quien tenía una relación tensa y distante. Gary, a punto de terminar sus estudios en Eton, se sorprendió al recibir una carta de su padre ordenándole regresar a Clare Hall, su hogar en el campo. Su vida en Eton estaba llena de actividades, entre estudios, deportes y salidas nocturnas, y planeaba seguir disfrutándola en Cambridge. La casa familiar, a la que apenas había vuelto en 9 años, no le provocaba ningún sentimiento de pertenencia, y su futuro parecía libre de obligaciones hasta ese momento. Al llegar a Clare Hall, Gary fue recibido por el mayordomo, quien lo llevó al despacho de su padre, una sala que asociaba con reprimendas y desaprobación. Al entrar, su padre, Lord St. Clair, lo ignoró durante un tiempo antes de anunciarle fríamente que había decidido su futuro. Gary debía casarse con Mary Winsrep, una joven que conocía desde la infancia pero que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Gary, atónito y horrorizado, intentó resistirse a la idea de casarse con Mary, a quien veía como una niña incapaz de comprender el matrimonio. Su padre, sin embargo, fue implacable, destacando la generosa dote que Mary traería y la necesidad de salvar las finanzas familiares. La dote también le permitiría a Gary continuar sus estudios en Cambridge, algo que su padre usó como un argumento contundente para obligarlo a aceptar el matrimonio. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Lord St. Clair, en un arrebato de ira, reveló a Gary que no era su verdadero hijo, sino el fruto de una infidelidad de su madre. Este golpe devastador dejó a Gary sin aliento, enfrentándose a la realidad de que su vida había sido una mentira y que ahora debía encontrar su propio camino sin el apoyo de su supuesto padre. En un último acto de desafío y desesperación, Gary rechazó la autoridad de Lord St. Clair, marcando el final de su inocencia y el comienzo de una nueva y desconocida etapa en su vida. Abandonó el despacho, consciente de que debía forjar su propio destino lejos de Clare Hall y de su padre. Capítulo 1. 10 años después, nos encontramos con nuestra heroína en la velada musical anual Smythe Smith. Hyacinth, conocida por su espíritu audaz y mordaz, se sentaba junto a su cuñada Penélope, cuestionándose por qué se sometían a ese tormento auditivo. Penélope, con su habitual calma, le recordaba que asistían por ser buenas personas. La velada musical Smythe Smith era una tradición anual que ambas mujeres enfrentaban con resignación. Hyacinth, con su agudo sentido del humor, no perdía oportunidad para comentar la falta de habilidades musicales de las jóvenes Smythe Smith, mientras Penélope intentaba mantener una actitud positiva. Sin embargo, la llegada de Lady Danbury, una anciana condesa de fuerte carácter, añadió un toque de dinamismo a la velada. Lady Danbury, con su bastón y su actitud franca, se sentó entre Hyacinth y Penélope, siempre dispuesta a dar su opinión sin reservas. La conversación entre las 3 mujeres giraba en torno a la absurda necesidad de asistir a la velada y los métodos de persuasión que cada una usaba para arrastrar a sus acompañantes. Hyacinth, por su parte, estaba intrigada por la presencia del nieto de Lady Danbury, Gary St. Clair, conocido por su mala reputación y sus enigmáticas maneras. La condesa había logrado convencer a Gary de asistir mediante un astuto juego de culpas, y su presencia era tan sorprendente como esperada. Gary St. Clair, un hombre atractivo y con una mirada penetrante, llegó justo a tiempo para unirse a la conversación. Su entrada causó un pequeño revuelo, y Hyacinth, siempre rápida con sus comentarios, se encontró en una batalla de ingenio con él. La interacción entre ambos era cargada de tensión y humor, con Gary mostrándose sarcástico y Hyacinth intentando mantener su compostura.
La llegada de Garrys intensificó la atmósfera en la velada, y su presencia fue un alivio para Lady Danbury, quien lo trataba con una mezcla de severidad y cariño. Hyacinth, observando todo con atención, se dio cuenta de que Garrys tenía una influencia peculiar sobre la condesa, y no pudo evitar sentirse intrigada por la relación entre ambos. El concierto comenzó, y la música desafinada de las jóvenes Smythe-Smith inundó la sala. Garrys y Hyacinth compartieron un momento de desesperación silenciosa, unidos por la tortura sonora que estaban obligados a soportar. A pesar de la incomodidad, Hyacinth no podía dejar de notar la presencia imponente de Garrys a su lado, un hombre que irradiaba calor y magnetismo. Mientras el concierto avanzaba, Hyacinth reflexionaba sobre su propia situación en el mercado matrimonial. A sus 22 años, todavía era soltera, algo que preocupaba a su madre, Violet Brierton. Comparada con su hermana Louise, que se casó a los 28, Hyacinth aún tenía tiempo, pero la presión social era innegable. La velada musical Smythe-Smith, con su tedio y monotonía, le recordaba las limitaciones de su entorno, pero también reforzaba su determinación de encontrar un camino propio, lejos de las expectativas impuestas. La noche continuaba, y aunque la música era insoportable, la presencia de Garrys y las bromas mordaces de Lady Danbury hicieron que la velada fuera más llevadera para Hyacinth. A medida que observaba a las jóvenes Smythe-Smith, reflexionaba sobre su lugar en el mundo y las posibilidades que el futuro podría depararle, siempre con su característico sentido del humor y su insaciable curiosidad. Capítulo 2. 30 minutos más tarde, Gary St. Clair permanecía sentado, soportando una tortura musical que solo toleraba por su abuela, la imponente Lady Danbury. A pesar de la cacofonía que pretendía ser Mozart, Haydn o Handel, él mantenía una compostura impecable. Lady Danbury, por su parte, disfrutaba morbosamente de la velada anual Smythe-Smith, un evento conocido por su desastrosa música interpretada por las desafortunadas jóvenes de la familia. Mientras las notas discordantes llenaban la sala, Garrys murmuró una protesta, solo para recibir una respuesta seca de su abuela, quien defendía la tradición con obstinación. Finalmente, la agonía musical terminó, y las jóvenes Smythe-Smith se levantaron para hacer sus reverencias, la sellista con un aire de desesperación evidente. Garrys observó a su abuela con ternura y resignación, reconociendo su empeño en apoyar a aquellas chicas que, al menos, no tenían el oído de hojalata. Los aplausos resonaron en la sala, más como un alivio colectivo que como un reconocimiento genuino. Hyacinth Brierton, con su agudo ingenio, devolvió el bastón a Lady Danbury, provocando una sonrisa en Garrys. Hyacinth, con su reputación de ser más inteligente que la mayoría, tenía un encanto peculiar que no pasaba desapercibido. Mientras la multitud se dispersaba, Lady Danbury insistió en que Garrys acompañara a Hyacinth, y él accedió, aunque con cierto recelo. La conversación entre Garrys y Hyacinth fluía con una mezcla de sarcasmo y sinceridad, ambos midiendo sus palabras y respuestas. Hyacinth, siempre curiosa y observadora, no perdió la oportunidad de comentar sobre la velada y sus participantes, mostrando su aguda percepción de los detalles. La mente de Garrys, sin embargo, vagaba hacia pensamientos más oscuros. Recordaba su relación tumultuosa con su padre y su doloroso pasado. Después de ser repudiado, encontró refugio en su abuela Danbury, quien lo acogió y le brindó apoyo incondicional. La incertidumbre sobre su legitimidad y la sombra de su padre lo perseguían, dejándolo en un estado constante de tensión y espera. Mientras conversaba con Hyacinth, su mente regresaba al presente, encontrando en su compañía un alivio inesperado. Hyacinth, con su inteligencia y franqueza, lo desafiaba y divertía. Sus diálogos eran un juego de ingenio, una batalla de palabras que ambos disfrutaban. Garrys, acostumbrado a lidiar con personas superficiales, encontraba refrescante la honestidad de Hyacinth. Al final de la noche, Garrys no pudo evitar sentirse intrigado por Hyacinth. Su capacidad para mantener la compostura y su ingenio afilado la hacían destacar entre las damas de la alta sociedad. Sin embargo, ambos sabían que su interacción estaba llena de peligros y desafíos. Hyacinth, consciente del fuego con el que jugaba, no podía evitar sentirse atraída por la intensidad y el misterio de Garrys. Mientras se despedían, Garrys dejó a Hyacinth con una sensación de incertidumbre y emoción. Su breve encuentro había dejado una impresión duradera, y ambos sabían que sus caminos se cruzarían nuevamente.
En ese momento, sin embargo, se separaron, llevando consigo la chispa de una conexión que prometía ser tan complicada como fascinante. Capítulo 3. 3 días después, Gary se encontraba en su despacho cuando su ayuda de cámara le informó de la inesperada visita de Caroline, la viuda de su hermano George. Tras un largo tiempo sin verla, Gary se alegró y la recibió con afecto, aunque notó de inmediato la tristeza que aún embargaba a Caroline desde el funeral de su esposo. Caroline le explicó que, al revisar las pertenencias de George, había encontrado un pequeño libro que creyó era de Gary's. Sin embargo, no era un libro cualquiera, se trataba de un diario, perteneciente a la madre de su padre, Isabella Marinsoli Saint Clair, escrito en italiano. Caroline entregó el diario junto con una nota de George pidiéndole que se lo diera a Gary's. La emoción y la confusión se mezclaron en él al tener en sus manos ese legado familiar, sabiendo que no tenía ningún parentesco sanguíneo con Isabella, pero sintiéndose igualmente responsable de sus memorias. Decidido a descubrir el contenido del diario, Garys pensó en la persona adecuada para ayudarle con la traducción y decidió que Lady Danbury, su abuela, sería la indicada. Ella siempre sabía a quién recurrir en cualquier situación. Mientras tanto, en la casa de Lady Danbury, Hyacinth Brierton leía en voz alta el capítulo de la semana de La señorita Butterworth y el varón loco, una novela particularmente melodramática que fascinaba a la condesa. La lectura de Hyacinth se interrumpía con las frecuentes exclamaciones y comentarios mordaces de Lady Danbury, quien, aunque disfrutaba de las dramatizaciones de la novela, no dudaba en añadir su propio dramatismo a las sesiones de lectura. La conversación derivó rápidamente hacia la situación matrimonial de Hyacinth, con Lady Danbury instándola a buscar un marido. La anciana condesa no pudo resistir mencionar a su nieto Garys, sugiriendo que él sería un buen partido. Hyacinth, aunque divertidamente incómoda, refutó la idea, asegurando que Garys no tenía interés en casarse con una joven de su clase. Sin embargo, la conversación se mantuvo ligera, con Hyacinth y Lady Danbury intercambiando bromas y comentarios sarcásticos. Justo en ese momento, Garys llegó a la casa, inesperadamente interrumpiendo la conversación. Lady Danbury, encantada de ver a su nieto, no perdió la oportunidad de bromear sobre su memoria, mientras Garys se defendía con agudeza. Hyacinth, por su parte, no pudo evitar notar lo apuesto que lucía Garys bajo la luz del sol que entraba por la ventana, reflejando su cabello dorado. Después de una serie de bromas y comentarios sobre sus visitas, Garys sacó el diario italiano y lo mostró a su abuela. La sorpresa de Lady Danbury fue evidente, pero rápidamente tomó el control de la situación. Sin perder tiempo, comenzó a especular sobre quién podría traducir el diario, mientras Hyacinth observaba con curiosidad. Garys, decidido a resolver el misterio del diario, pidió a Hyacinth que le ayudara a encontrar a alguien que pudiera traducirlo. Hyacinth, siempre dispuesta a un desafío, aceptó la tarea, aunque no sin cierta reticencia. La conversación continuó en tono ligero, pero la tensión subyacente entre Garys y Hyacinth era palpable, como si ambos supieran que este pequeño libro podría cambiar sus vidas de formas inesperadas. Capítulo 4. Hyacinth Brierton se encontraba en la casa de Lady Danbury, leyendo en voz alta uno de los capítulos del melodramático libro que tanto disfrutaba la anciana condesa. La lectura se interrumpió cuando Gary Saint Clair, el nieto de Lady Danbury, entró inesperadamente al salón, portando un pequeño libro encuadernado en piel. La atmósfera se tensó al instante, pues Garys parecía vacilar si debía mencionar el motivo de su visita en presencia de Hyacinth. Finalmente, decidió hablar y le explicó a su abuela que el libro era un diario de Isabella Marinsoli Saint Clair, encontrado entre las pertenencias de su hermano George y escrito en italiano. Lady Danbury, al no conocer a ningún traductor adecuado, se mostró impaciente. En ese momento, Hyacinth intervino, revelando que había tenido una institutriz italiana en su infancia y que podría ayudar con la traducción. Garys, algo escéptico, le entregó el diario. Hyacinth, aunque un poco insegura, comenzó a leer en voz baja, dándose cuenta de que la abuela de Garys había escrito sobre su inminente boda y su desdicha al respecto. Lady Danbury sugirió que Hyacinth se llevara el diario a casa para traducirlo con más calma, recordándole a Garys que la acompañaría al recital de poemas de Lady Plainsworth la noche siguiente, donde podrían discutir el progreso de la traducción. La conversación se tornó ligeramente tensa y sarcástica,
con Hyacinth sintiéndose irritada por la actitud desdeñosa de Garys. Sin embargo, aceptó llevarse el diario, y ambos se despidieron cordialmente. Garys la acompañó hasta la puerta, donde un intercambio de miradas y palabras insinuó una creciente tensión entre ellos. Al llegar a su casa, Hyacinth se encontró con su madre, Violet Brierton, que esperaba ansiosa para contarle sobre el reciente compromiso de Charlotte Stockhurst. Violet, siempre preocupada por el futuro matrimonial de su hija menor, comenzó a interrogarla sobre sus propios esfuerzos en encontrar un esposo. La conversación rápidamente se convirtió en un análisis profundo de la vida amorosa de Hyacinth, con Violet expresando sus temores de que su hija no encontrara nunca un hombre adecuado debido a su tendencia a evitar a aquellos que pudieran desafiarla. Hyacinth, aunque molesta al principio, escuchó con atención la historia de su madre sobre su propio nacimiento y la profunda conexión que sentía con ella desde ese momento. Violet confesó que Hyacinth la había salvado de la desesperación tras la muerte de su esposo y que siempre había querido proteger su espíritu libre y seguro. La conversación dejó a Hyacinth reflexionando sobre sus propias inseguridades y su tendencia a huir de situaciones que la hacían sentir incómoda. A pesar de su resistencia inicial, prometió a su madre que pensaría en lo que le había dicho, dejando abierta la posibilidad de reevaluar su enfoque hacia el amor y el matrimonio. Capítulo 5. Gary St. Clair se dirigió directamente hacia Hyacinth Brierton en cuanto entró en el salón de Lady Plainsworth. Al sentarse a su lado, comentó en broma sobre cómo todos pensarían que la estaba cortejando. Hyacinth, siempre rápida en su ingenio, respondió que preferiría no ser cortejada por alguien que, según él mismo, mejoraría su reputación solo por estar a su lado. Mientras intercambiaban comentarios mordaces, Garys notó algo peculiar en el salón, una niña disfrazada de pastora con un cuerno en la cabeza, y el piano decorado con ramitas de árbol. Hyacinth le explicó que había un cambio inesperado en el programa y que en lugar de un recital de poemas, se trataba de una obra original de Harriet Plainsworth, titulada La Pastora, El Unicornio y Enrique VIII. Garys, resignado a soportar lo que seguramente sería un espectáculo embarazoso, se preparó para lo peor. La conversación entre Hyacinth y Garys fluyó con naturalidad, llenándose de ingenio y sarcasmo. Hyacinth mencionó que había empezado a leer el diario de la abuela de Garys, descubriendo que Isabella Marinsol y St. Clair no estaba nada contenta con su matrimonio. Garys, sorprendido y divertido por la franqueza de Hyacinth, le instó a seguir traduciendo. El espectáculo comenzó y, tal como Hyacinth había advertido, resultó ser una mezcla confusa de personajes y situaciones absurdas, que incluyó a Enrique VIII cabalgando sobre el unicornio. A pesar de lo ridículo de la situación, Garys y Hyacinth encontraron un momento de camaradería, compartiendo risas y comentarios sarcásticos. Al finalizar el espectáculo, Lady Plainsworth se acercó a presentar a sus hijas, incluyendo a Harriet, la pastora. Garys, aunque deseando evitar la presentación, se vio atrapado por la insistencia de Lady Plainsworth y la astucia de Hyacinth. Sin más remedio, se dispuso a conocer a la pequeña actriz, con Hyacinth disfrutando cada momento de su incomodidad. Mientras se despedían, Lady Danbury y Violet Brierton se acercaron. Lady Danbury, con su típica franqueza, instó a Garys a asistir al baile de los Brierton la próxima semana. Hyacinth, sintiendo que su madre estaba siendo demasiado evidente en sus intenciones de emparejarla con Garys, trató de minimizar la situación, pero Garys, con su habilidad para manejar las situaciones sociales, prometió asistir. A lo largo de la noche, Garys no pudo dejar de pensar en Hyacinth. Su inteligencia, su ingenio y su innegable atractivo lo tenían más intrigado de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras se alejaba, la imagen de Hyacinth, con su risa y su presencia vibrante, quedó grabada en su mente. Capítulo 6. El salón de baile de los Brierton estaba resplandeciente esa noche, con las lámparas araña encendidas y la música flotando en el aire, creando un ambiente perfecto para el romance. Sin embargo, Hyacinth Brierton no parecía disfrutar tanto de la velada. Se encontraba charlando con su mejor amiga, Felicity Albansdale, quien, para su sorpresa, le sugirió que debería casarse con Gary St. Clair. Hyacinth se quedó atónita, sintiendo una mezcla de incredulidad y alarma. Aunque había considerado la posibilidad, no estaba lista para admitirlo, ni siquiera a su amiga más cercana.
Felicity, siempre observadora, notó la conexión entre Hyacinth y Garys y la animó a explorarla. Hyacinth, sin embargo, protestó, afirmando que apenas conocía al hombre y que no tenía intención de casarse con él. A pesar de sus protestas, Hyacinth no pudo evitar mirar a Garys, quien estaba al otro lado del salón, bailando con Jane Hotchkiss. Felicity, en su estilo franco, le hizo ver que Garys era uno de los pocos hombres que podían estar a su altura, lo que dejó a Hyacinth con una sensación de incertidumbre sobre cómo la veía el mundo. La conversación se interrumpió bruscamente cuando Felicity señaló la presencia de Lord St. Clair, el padre de Garys, en el salón. Hyacinth sabía de la tensa relación entre padre e hijo y decidió intervenir para evitar un posible enfrentamiento. Con renovada resolución, se dirigió hacia Garys, decidida a sacarlo a bailar y mantenerlo ocupado. Mientras se acercaba, Garys, que había estado buscando a Hyacinth desde que llegó, se giró sorprendido al verla. Hyacinth, con una mezcla de determinación y nerviosismo, lo invitó a bailar, sorprendiendo tanto a Garys como a sí misma. Aceptó encantado y la llevó a la pista de baile. A medida que bailaban, Hyacinth, torpe en sus movimientos, intentó hablar del diario de la abuela de Garys. Aunque él disfrutaba de la conversación, no pudo evitar notar la falta de habilidad de Hyacinth para el baile. Sin embargo, en lugar de burlarse, la ayudó a relajarse y a encontrar el ritmo. Hablaron sobre las traducciones del diario, y Hyacinth mencionó que había avanzado bastante, aunque con dificultad debido a las complejidades del idioma. Mientras conversaban, Garys comenzó a ver a Hyacinth bajo una nueva luz. Sus sonrisas genuinas y su determinación lo cautivaron. A pesar de su torpeza en el baile, había algo en ella que la hacía especial, algo que iba más allá de su agudo ingenio y su belleza. Cuando terminó el vals, decidieron buscar un lugar tranquilo para continuar su conversación sobre el diario. Se dirigieron a un rincón apartado del salón, donde podrían hablar sin interrupciones. Garys, llevando el brazo de Hyacinth en la curva de su codo, la guió con firmeza, sintiendo que, tal vez, había algo más profundo entre ellos que valía la pena explorar. Mientras se alejaban de la pista de baile, Hyacinth sintió un ligero temblor de emoción. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. Capítulo 7. Garys St. Clair nunca había sido un entusiasta de los bailes concurridos. El calor, el tumulto de personas, y las conversaciones insulsas con personas poco interesantes le parecían un fastidio. Pero aquella noche en la casa Brierton, las cosas eran diferentes. Después de bailar con Hyacinth, la acompañó a un rincón del salón donde discutieron sobre el diario de su abuela Isabella. Hyacinth había avanzado notablemente en la traducción, relatando cómo Isabella había llegado a Inglaterra de manera poco auspiciosa, resbalándose en el fango al desembarcar en Dover. Su esposo no se molestó en ayudarla, lo que reflejaba la difícil relación que había desde el inicio de su matrimonio. A pesar de disfrutar de la conversación con Hyacinth, Garys sabía que no podían permanecer mucho tiempo a solas sin suscitar habladurías. Así que, una vez que terminaron de hablar, la acompañó hasta su próximo compañero de baile y se despidió. Con sus objetivos cumplidos, decidió que era hora de marcharse. Pensó en ir a su club o incluso visitar a su amante, María, una soprano italiana con quien mantenía una relación abierta. Pero antes de salir, decidió pasar por el cuarto de aseo reservado para los caballeros. Mientras esperaba en el vestíbulo, se encontró cara a cara con su padre, Lord St. Clair. La tensión entre ellos era palpable. A pesar de los intentos de Garys por mantener la calma, las provocaciones de su padre siempre lograban sacarlo de quicio. Lord St. Clair no perdió tiempo en menospreciarlo, insinuando que jamás sería aceptado por los Brierton, y ridiculizando su interés por Hyacinth. Garys se esforzó por no caer en las provocaciones, pero cuando su padre mencionó a su hermano George, la furia lo dominó y terminó arrinconándolo contra la pared. La confrontación lo dejó agotado emocionalmente, recordándole lo mucho que la desaprobación de su padre aún lo afectaba. Finalmente, logró soltarse de la confrontación, pero las palabras de su padre seguían resonando en su mente: nunca la tendrás. Nunca serás digno de ella. Mientras salía del cuarto de aseo, se encontró con Hyacinth en el vestíbulo. La luz de las velas resaltaba los tonos rojizos en su cabello y la belleza de su vestido azul medianoche. A pesar de su estado emocional,
Gary se sintió atraído hacia ella con una intensidad que no pudo controlar. Hyacinth, preocupada, le preguntó si estaba bien, mencionando que había visto a su padre salir y reírse de manera extraña. En un impulso desesperado, Gary la abrazó y la besó apasionadamente, dejando de lado toda suavidad. La necesidad de demostrar algo, tanto a sí mismo como a su padre, lo consumía. Aunque Hyacinth inicialmente respondió al beso, pronto se apartó, claramente confundida y afectada. Sin decir una palabra, huyó del vestíbulo, dejando a Gary solo, enfrentando una tormenta de emociones y la cruda realidad de sus acciones. Capítulo 8. A la mañana siguiente, Hyacinth Brierton estaba sentada en su cama, rodeada de almohadones. El diario en italiano de la abuela de Gary estaba a su lado, pero no había tocado el libro en todo el día. Su mente estaba completamente ocupada en revivir el beso que compartió con Gary St. Clair. Lo había repasado mentalmente una y otra vez, hasta 42 veces, con cada detalle vívido en su memoria. Hyacinth deseaba ser el tipo de mujer que podía besar a un hombre y luego comportarse como si no hubiera pasado nada. Quería poder mirar a Gary con desdén y elegancia, sin mostrar ninguna debilidad. En su imaginación, lo había logrado con aplomo. Pero la realidad no había sido tan dulce. Cuando Gary la llamó por su nombre y trató de besarla de nuevo, su primer impulso fue huir. Se sentía decepcionada consigo misma por esa reacción. Después de todo, ella era Hyacinth Brierton, una mujer fuerte y decidida. No podía permitir que un simple beso la convirtiera en una tonta insensata. Además, el beso no había sido desagradable, de hecho, fue bastante placentero. Pero lo que más la molestaba era la forma en que Gary había reaccionado, sugiriendo que ella necesitaba mejorar. Hyacinth se sentía rechazada, ya que ningún hombre había intentado besarla hasta esa noche. A los 22 años y en su cuarta temporada, esperaba que al menos alguien mostrara interés en ella. Pero Gary, con sus modales desenvueltos y su fama de libertino, había sido el primero en hacerlo. La intensidad con la que Gary la había mirado la hizo estremecerse. Parecía poseído, como si quisiera devorarla. Sin embargo, Hyacinth no podía quitarse de la cabeza la impresión de que Gary no tenía la intención de besarla específicamente a ella, sino que cualquier otra mujer en el vestíbulo le habría servido igual. Mientras Hyacinth se sentía vulnerable y emocionalmente afectada, decidió que necesitaba recuperar su sentido de control. Miró el diario de Isabella y decidió continuar con la traducción. Pero al avanzar en la lectura, se encontró con un misterio. Isabella mencionaba un bambino, y Hyacinth descubrió que se había saltado varios años en sus anotaciones. La joven dama se dio cuenta de que Isabella había escondido joyas en la casa de los St. Clair en Londres, un secreto que nunca reveló a su marido. La emoción de Hyacinth creció al darse cuenta de que esas joyas podían seguir escondidas en la casa. Estaba decidida a encontrar las joyas y ayudar a Gary a resolver sus problemas económicos. Sin embargo, sabía que necesitaría la ayuda de Gary para llevar a cabo esta búsqueda. Al día siguiente, Gary llegó a la casa de Hyacinth, lleno de nerviosismo y dudas. No sabía cómo enfrentarse a ella después del beso. Hyacinth lo recibió con entusiasmo y lo llevó a un salón privado. Le explicó sobre las joyas y su plan para encontrarlas. Aunque Gary inicialmente dudó de llevarla consigo, Hyacinth lo convenció de que su conocimiento del italiano era crucial para la búsqueda. Finalmente, Gary aceptó llevar a Hyacinth a la casa de los St. Clair en Londres la noche del lunes. Hyacinth estaba emocionada y lista para la aventura, decidida a demostrar su valía y recuperar su dignidad perdida. Capítulo 9. Es la noche del lunes y Gary, nuestro héroe, se encuentra caminando sigilosamente hacia la parte trasera de la casa de Hyacinth. Reflexiona sobre la sensatez de su decisión, considerando las múltiples razones que cuestionan su cordura. Es pasada la medianoche y están completamente solos, a punto de irrumpir en la casa del varón para cometer un latrocinio. No podía dejar de pensar en cómo había sido convencido para sacar a una señorita decente y llevarla al peligro de la noche, sabiendo que si los descubrieran, los Brierton lo obligarían a casarse con Hyacinth. Sin embargo, la oportunidad de tomar las joyas justo bajo las narices de su padre era irresistible.
llegó a la entrada de servicio de la casa de Hyacinth, donde ella lo esperaba vestida toda de negro, como él le había ordenado. Llevaba pantalones y chaleco, algo que lo sorprendió por completo. Hyacinth, interpretando su silencio, explicó que la ropa masculina le parecía más práctica que un vestido negro. Garys no pudo evitar admirar cómo el pantalón le ceñía el cuerpo, resaltando sus curvas de una manera que él preferiría no haber visto. Hyacinth demostró ser una atleta innata, trepando por la pared y entrando por la ventana en cuestión de segundos. Garys la siguió rápidamente, admirando su destreza. Dentro de la casa Saint Clair, Garys recordó la disposición de las habitaciones y dirigió a Hyacinth hacia el despacho de la baronesa, donde creía que encontrarían las joyas. Sigilosamente, subieron la escalera principal, evitando los peldaños que crujían. En el despacho, Hyacinth revisó un peculiar mueble que parecía ser el lugar donde Isabella había escondido las joyas. Después de varias maniobras, encontraron un compartimento secreto que contenía una nota de Isabella, probablemente otra pista para encontrar las joyas. Mientras investigaban, oyeron pasos en el corredor. Rápidamente se escondieron en un armario empotrado lleno de ropa, con Garys protegiendo a Hyacinth con su cuerpo. Los pasos se acercaron y el pomo de la puerta giró, pero milagrosamente, la puerta se cerró sin que los descubrieran. Ambos esperaron en silencio hasta estar seguros de que el peligro había pasado. Luego, salieron sigilosamente de la casa y corrieron por las calles de Mayfair. Hyacinth estaba eufórica por la aventura, mientras Garys intentaba mantener la compostura. Al llegar a la casa de Hyacinth, ella expresó su emoción, mientras Garys se preocupaba por la imprudencia de su acto. Hyacinth, sin embargo, estaba encantada con la experiencia y lograba contagiar a Garys con su entusiasmo. A pesar de la tensión y el peligro, ambos compartieron un momento de complicidad y aventura. La noche había sido un éxito, y Hyacinth había demostrado ser más que una simple acompañante en la búsqueda de las joyas. Capítulo 10. Hyacinth se despierta con un excelente humor, aunque su madre lo comenta tantas veces durante el desayuno que Hyacinth se ve obligada a refugiarse en su dormitorio para escapar de sus observaciones. Violet Brierton es muy perspicaz y capaz de adivinar que su hija está enamorándose, incluso antes de que Hyacinth lo admita. En su dormitorio, Hyacinth se dedica a traducir una nota encontrada en el despacho verde, que cree contiene pistas sobre los diamantes. Aunque la traducción no está completa, es suficiente para justificar otro intento de búsqueda. Está casi segura de que la siguiente pista se encuentra en la biblioteca, probablemente en un libro relacionado con la física, dadas las palabras subrayadas en la nota, agua, y cosas que se mueven. Mientras Hyacinth reflexiona sobre su traducción, piensa en Garys y sonríe, recordando la noche anterior. Algo especial había ocurrido entre ellos, aunque aún no está segura de lo que siente. Sin embargo, está claro que Garys respeta su inteligencia, algo poco común entre los hombres de su entorno. A medida que la mañana avanza, Hyacinth se pone ansiosa esperando la visita de Garys, quien le prometió ayudar con la traducción. Sin embargo, su hermano Gregory la sorprende en el pasillo, haciendo comentarios sarcásticos sobre su agitación y sus encuentros con Garys. A pesar de sus burlas, Gregory demuestra un genuino interés en proteger a su hermana. Más tarde, Garys llega a la casa Brierton, donde es recibido por Violet y Gregory. El ambiente se torna animado y un tanto caótico con las interacciones familiares. Hyacinth, intentando mantener la compostura, se siente incómoda por los comentarios de su hermano y la presencia de su madre, pero se concentra en su objetivo de compartir sus avances en la traducción con Garys. Durante la merienda, la conversación deriva hacia temas triviales, aunque Hyacinth aprovecha un momento de distracción para sugerir una caminata, a lo que Garys acepta encantado. Mientras Hyacinth se prepara para salir, Gregory intenta unirse a ellos, pero es disuadido por su madre. Finalmente, Hyacinth y Garys se disponen a salir a caminar, listos para continuar con su búsqueda de los diamantes. La promesa de aventura y los sentimientos nacientes entre ellos añaden una chispa especial a su relación, mientras ambos se adentran en esta intrigante misión. Capítulo 11. Un cuarto de hora después, Hyacinth no sospechaba que su vida estaba a punto de cambiar. Al salir a la acera frente a la casa, Garys le preguntó si su doncella era discreta.
Hyacinth, asegurándole que Frances no se acercaría demasiado gracias a un pacto sellado con caramelos de menta, le indicó que no se preocupara. Mientras caminaban, Hyacinth le contó a Garys que había logrado traducir la mayor parte de la nota, suficiente para deducir que la biblioteca era el próximo lugar a investigar. Garys, divertido, comentó que Isabella había elegido bien, ya que su abuelo paterno, aunque no era un lector, mantenía una biblioteca por apariencia. Hyacinth, pensando que la búsqueda tomaría toda la noche, se sintió mareada al notar la sonrisa compasiva de Garys, pero se recompuso rápidamente. Discutieron sobre la posibilidad de encontrar otra pista en lugar de los diamantes directamente, especulando que podría estar en un libro científico. Garys elogió el esfuerzo de Hyacinth, sorprendiendo a la joven. Hyacinth reflexionó sobre cómo la búsqueda del diario había cambiado su vida, dándole una nueva perspectiva y propósito. Mientras hablaban, surgió el tema de la familia numerosa y amorosa de Hyacinth. Garys, visiblemente afectado, expresó que daría cualquier cosa por tener más personas en su vida por quienes sacrificarse. Hyacinth, conmovida, entendió la profundidad de su soledad y se dio cuenta de que deseaba casarse con él. El paseo se vio interrumpido por la aparición del padre de Garys. La tensión entre ellos era palpable, con Garys tratando de mantener la compostura mientras Lord St. Clair intentaba intimidar a Hyacinth. La conversación fue abstracta y tensa, con insinuaciones que Hyacinth no pudo comprender del todo. Finalmente, Garys decidió marcharse, y mientras se alejaban, Hyacinth preguntó sobre la razón del odio de Garys hacia su padre. Aunque él no respondió, la intensidad de sus emociones era evidente. El capítulo concluye con Hyacinth reflexionando sobre la complicada relación de Garys con su padre y la profunda soledad que él siente. Capítulo 12. 20 minutos después de una larga y silenciosa caminata, Garys reflexionaba, fastidiado consigo mismo. Era extraordinario cómo un encuentro con el varón podía estropear un día perfecto. No era solo el varón lo que lo perturbaba, era la manera en que una conversación con él lo transformaba en una versión juvenil de sí mismo. Se enfadaba, explotaba y decía cosas solo para provocar. Esto era grosero e inmaduro, y no sabía cómo evitarlo. Y esta vez, había ocurrido frente a Hyacinth. La había acompañado a su casa en silencio, consciente de que ella quería hablar. Aunque Hyacinth siempre deseaba hablar, esta vez comprendía la necesidad de guardar silencio. Ya en la puerta de la casa, Garys se disculpó por la escena en el parque. Hyacinth, con seriedad, lo invitó a entrar, lo que él aceptó, sabiendo que no podía negarse a una invitación tan sincera. Una vez dentro, Hyacinth cerró la puerta y le confesó que, aunque siempre había deseado tener un padre, ahora ya no lo quería. Garys guardó silencio, sintiendo un dolor profundo al comparar su situación con la de ella. Hyacinth continuó, explicando cómo había envidiado a quienes tenían padre, pero ahora comprendía que era mejor no tener uno que tener uno como el de Garys. Garys quedó desarmado por la comprensión de Hyacinth. Ella le habló de los recuerdos de su padre y de cómo él la habría amado incondicionalmente. En medio de su tristeza, Hyacinth admitió que a veces era difícil amarla. Garys, sin embargo, solo podía pensar que sería bastante fácil amar a Hyacinth. Hyacinth comenzó a enumerar sus defectos, lo que provocó la risa de Garys. Se acercó y le pidió que se callara, y sorprendentemente, ella obedeció. La besó, de manera suave y tierna, sintiendo la respuesta apasionada de Hyacinth. A medida que el beso se intensificaba, Garys se permitió más libertades, saboreando el deseo mutuo. Entonces, se detuvo y se apartó, consciente de que ciertas decisiones requerían una mente despejada. Decidió que debía casarse con Hyacinth. Era un pensamiento inesperado, pero cada vez más claro. Le gustaba Hyacinth y sabía que desearía deshonrarla si continuaban así. Además, casarse con ella sería una victoria sobre el varón. Pero sabía que debía hacer las cosas bien. Se despidió de Hyacinth, prometiéndole que pronto entendería sus intenciones. Una hora después, se encontraba en el vestíbulo de la casa Brierton, preparado para pedir la mano de Hyacinth. El vizconde Brierton lo recibió en su despacho, un gesto que Garys consideró prometedor. Anthony Brierton, aunque inicialmente sorprendido, aceptó la propuesta de Garys con entusiasmo, brindando con un coñac añejo.
Sin embargo, advirtió a Gary sobre las cualidades únicas de Hyacinth y la importancia de hacerla feliz. Anthony le dejó claro que protegería a su hermana a toda costa. Gary se dio cuenta de la seriedad de la situación y la lealtad de Anthony hacia su hermana. Comprendió que casarse con Hyacinth significaría enfrentar posibles problemas con el varón, pero también significaba ganarse una nueva familia. Gary salió del despacho con una determinación renovada. Sabía que debía casarse con Hyacinth rápidamente y asegurar el matrimonio comprometiéndola si fuera necesario. Aunque no le gustaba sentirse acorralado, la idea de seducir a Hyacinth le resultaba pura y placentera. Capítulo 13. Ha transcurrido solo una hora desde la última vez que vimos a Hyacinth, quien se encuentra en casa de Lady Danbury, leyendo en voz alta para la anciana. Sin embargo, Hyacinth no logra mantener el foco, ya que Lady Danbury la interrumpe constantemente, esta vez quejándose de que lee en voz demasiado baja. La conversación entre las dos mujeres se vuelve cómica y llena de pequeños enfrentamientos, destacándose la astucia y el espíritu de Hyacinth frente a la testarudez y peculiaridad de Lady Danbury. Mientras intentan continuar con la lectura del libro, la señorita Butterworth y el varón loco, Hyacinth no puede evitar pensar en Gary, especialmente después del beso que compartieron. Sus pensamientos la distraen y la llevan a reflexionar sobre sus sentimientos, provocando una mezcla de confusión y anhelo. La escena se torna aún más interesante cuando Gary llega inesperadamente a la casa de su abuela para ver a Hyacinth. La llegada de Gary causa revuelo y Lady Danbury insiste en permanecer en la sala mientras él habla con Hyacinth. Sin embargo, Gary, decidido y romántico, se arrodilla ante Hyacinth y le pide que se case con él. La sorpresa y emoción de Hyacinth son evidentes, y aunque está abrumada por la situación, acepta la propuesta. Lady Danbury, siempre astuta y manipuladora, se retira finalmente de la sala para darles algo de privacidad, aunque no sin antes dejar claro que seguirá vigilándolos. La química entre Gary y Hyacinth es palpable mientras él la seduce suavemente, destacando su belleza y personalidad única. Gary se muestra afectuoso y apasionado, y Hyacinth, aunque nerviosa, responde a su ternura. Al final, después de la salida de Gary, Hyacinth queda sola con sus pensamientos, reflexionando sobre lo que acaba de ocurrir. Lady Danbury regresa rápidamente, curiosa por saber qué le ha dicho Gary, y aunque Hyacinth miente sobre la verdadera razón de su propuesta, la satisfacción y el entusiasmo de la anciana son claros. Este capítulo resalta la conexión profunda y el creciente amor entre Hyacinth y Gary, enmarcado por el humor y la calidez de la interacción con Lady Danbury. La mezcla de romance, comedia y ternura mantiene al lector completamente enganchado en la trama. Capítulo 14. Han pasado 2 semanas y todo Londres está al tanto del próximo matrimonio entre Hyacinth y Gary. Aunque él disfruta de su nueva posición como miembro honorario de los Bridgerton, no puede evitar el temor de que todo se derrumbe en cualquier momento. Es medianoche y Gary está bajo la ventana del dormitorio de Hyacinth, listo para ejecutar su plan. Gary tenía todo perfectamente planeado, decidido a seducir a Hyacinth esa misma noche. Había ensayado mentalmente cada detalle, sintiendo una mezcla de placer y premeditación. Aunque sentía algunas punzadas de remordimiento, se justificaba pensando que se casaría con ella y que nadie más lo sabría. Estaba previsto que esa noche fueran a la casa Saint Clair para continuar la búsqueda de las joyas. Hyacinth había querido ir antes, pero Gary había inventado excusas para retrasar la visita, asegurándose de que sería más seguro ir cuando hubiera menos riesgo de ser descubiertos. Esa noche parecía perfecta, ya que su padre estaría en un baile y Hyacinth ya estaba preparada gracias a Gary. Durante esas 2 semanas, Gary había disfrutado de numerosas actividades sociales con Hyacinth, desde fiestas hasta óperas. A pesar de que a veces la encontraba enloquecedora, Hyacinth siempre era amena y entretenida. Gary estaba convencido de que sería una excelente esposa, pero primero debía asegurarse de que ella no pudiera echarse atrás. Hyacinth, mientras tanto, subía las escaleras hacia su dormitorio, recordando cómo había logrado regresar temprano del baile de los Matrem, fingiendo un dolor de cabeza. Todo parecía salir a la perfección, dándole tiempo suficiente para cambiarse y esperar a Gary. Sin embargo, al llegar a su habitación, encontró a Gary recostado en su cama, sorprendiéndola.
Él había escalado la pared para entrar y la esperaba con una sonrisa. Aunque Hyacinth se sentía nerviosa y acalorada, Garrus la tranquilizó con su cercanía y susurrándole al oído. Comenzaron a besarse apasionadamente, mientras Garrus la acariciaba, llevándola lentamente hacia un estado de deseo. Hyacinth experimentó una mezcla de nerviosismo y excitación mientras Garrus la desvestía y la acariciaba. Los besos y caricias de Garrus la hacían sentir una oleada de sensaciones desconocidas. Finalmente, Garrus la levantó y la depositó en la cama, continuando con su suave tortura de besos y caricias. Garrus, con una mezcla de ternura y pasión, comenzó a hacerle el amor, asegurándose de que ella disfrutara cada momento. Hyacinth, aunque nerviosa al principio, pronto se entregó completamente a las sensaciones, sintiendo el placer que él le provocaba. Después de hacer el amor, Hyacinth y Garrus compartieron un momento de risa y complicidad, demostrando lo cómodos que se sentían el uno con el otro. Sin embargo, Hyacinth recordó de repente las joyas y la misión que tenían para esa noche. A pesar del agotamiento de Garrus, ella estaba decidida a continuar con el plan y le pidió que se preparara para salir. Hyacinth, llena de energía, se vistió con ropa negra de hombre, lista para la aventura. Aunque Garrus estaba exhausto, no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Hyacinth. Juntos, se prepararon para salir y continuar con su búsqueda, mostrando una vez más la fuerza de su conexión y su espíritu aventurero. Capítulo 15. Ya estaban en la biblioteca de la casa Saint Clair. El trayecto por Mayfair había sido insignificante, salvo por la energía y entusiasmo de Hyacinth en contraste con la falta de ambos en Garrus. Hyacinth, con la vista fija en los estantes llenos de libros, preguntó si Garrus veía algo. Él, subido en un taburete, solo veía más libros. Ella le pidió, con paciencia, que buscara libros científicos, pero la colección parecía caótica. Hyacinth revisaba títulos que iban desde novelas y filosofía hasta manuales sobre el cuidado de cerdos. Garrus le lanzó un libro titulado La señorita Davenport y el marqués tenebroso, del mismo autor de La señorita Butterworth, lo que les hizo compartir un momento de sorpresa y humor. Hyacinth, aún enfocada en su tarea, recordó que buscaban Discorso intorno alle cose che stanno in suele acqua, de Galileo Galilei. Garrus, aunque poco aficionado a las ciencias, ayudaba en la búsqueda. Hyacinth encontró la biblioteca en desorden, debido a una travesura de Garrus años atrás, lo que complicó la tarea. A pesar del caos, Garrus recordó una sección con libros en italiano. Al encontrarla, Hyacinth inspeccionó los títulos con su ayuda. Finalmente, halló el libro correcto, y dentro, una nota que no lograron entender. Pensaron en pedir ayuda a Colin, el hermano de Hyacinth, para identificar el idioma de la nota. Después de recoger el libro y asegurar que todo estaba en orden, se dispusieron a salir de la casa sin ser vistos. Garrus lideró el camino, asegurándose de que el mayordomo no estuviera cerca. Una vez fuera, caminaban por un callejón hacia Dover Street, tratando de evitar ser vistos. De repente, Garrus escuchó la voz de su padre, el barón, lo que los obligó a ocultarse. Garrus salió a enfrentarlo, mientras Hyacinth se mantenía escondida. La conversación fue tensa, llena de provocaciones e insinuaciones. El barón se burlaba de Garrus, cuestionando su relación con Hyacinth y sugiriendo que la había seducido para asegurar el compromiso. Garrus, enfurecido, empujó al barón contra la pared, pero luego se controló y se alejó. El barón insinuó que Garrus seguía comprometido con Mary Winsrep, un acuerdo que el barón había hecho en su nombre. Garrus, sorprendido y confuso, se dio cuenta de que Hyacinth había escuchado todo. Corrió hacia el lugar donde la había dejado escondida, solo para descubrir que Hyacinth ya no estaba allí. Capítulo 16. Garrus continúa en el callejón, mirando el lugar donde debería haber estado Hyacinth esperándolo. No desea volverse a sentir así nunca más en su vida. Se le detiene el corazón. ¿Dónde podría estar Hyacinth? Aunque la zona es elegante y segura, aún hay peligros. Sin embargo, él no ha oído nada que sugiera un ataque. Eso solo puede significar que ella oyó la conversación con el barón sobre Mary Winsrep y huyó. Frustrado y preocupado,
Garrus decide probar la ruta más directa hacia la casa de Hyacinth, esperando que su impulso la haya llevado por el camino más corto. Corre por Berkeley Street, vigilando en cada cruce, pero no ve nada. La busca con desesperación, sabiendo que debe alcanzarla antes de que suceda algo. Finalmente, al girar una esquina, la ve corriendo hacia la puerta trasera de su casa. La energía renovada lo impulsa a aumentar la velocidad, decidido a alcanzarla antes de que entre. Pero Hyacinth llega a la puerta, que no estaba cerrada con llave, y se adentra en la casa justo cuando él alcanza la entrada. Ella cierra la puerta en sus narices y gira la llave, dejándolo afuera. Decidido a confrontarla, Garrus escala la pared hasta la ventana de su dormitorio, abierta desde su última visita. Entra silenciosamente justo cuando ella entra en la habitación. La tensión es palpable mientras él exige una explicación. Hyacinth, furiosa, le ordena salir, pero Garrus se mantiene firme, exigiendo su promesa de no repetir su temeraria huida. La discusión se intensifica, ambos desbordados por la ira y el dolor. Hyacinth acusa a Garrus de manipularla para asegurar el compromiso, mientras él lucha por explicar sus verdaderos motivos. Las palabras se tornan hirientes, y Hyacinth revela su profundo resentimiento, creyendo que Garrus la ve como un medio para desafiar a su padre, el barón. Garrus, enfrentado a la verdad de sus sentimientos y acciones, intenta desesperadamente aclarar sus intenciones. Pero las heridas de Hyacinth son profundas, y ella lo acusa de actuar siempre en reacción a su padre, no por amor a ella. En un doloroso momento de silencio, ambos se dan cuenta de la brecha que los separa. Finalmente, Hyacinth, visiblemente herida y triste, le pide que se marche. Garrus, sintiendo la gravedad de su error y el impacto de sus acciones, asiente y se va por la ventana. En el último momento, Hyacinth menciona a Mary Winthrop, intentando mostrar que aún cree en una posible resolución. Pero Garrus, consciente del daño causado, solo puede prometer que hablarán después. Garrus sale al jardín, sintiendo el peso de su fracaso. Mira hacia la ventana, deseando ver una señal de Hyacinth, pero solo encuentra oscuridad. La tristeza lo invade, consciente de que la ha perdido, al menos por ahora. Capítulo 17. En la casa número 5, Hyacinth y su madre, Violet, comparten la hora del té en el salón. Violet, con la típica curiosidad maternal, pregunta por el paradero del señor St. Clair, lo que lleva a Hyacinth a mentir sobre su supuesta ocupación en Wiltshire. Con el aguijón de la sospecha en el aire, Hyacinth se sumerge en su bordado, usando la actividad para distraerse de la conversación. Mientras las palabras fluyen entre madre e hija, la tensión interna de Hyacinth crece. Hace 3 días, descubrió una verdad amarga: Garrus, su prometido, la había utilizado en su interminable disputa con su padre. Este descubrimiento ha minado su confianza, dejándola sumida en la duda y la inseguridad. Aunque estaba profundamente enamorada de Garrus, la sensación de haber sido un peón en su juego la consume. Violet, percibiendo el desasosiego de su hija, intenta sacar la verdad a la superficie. Pero Hyacinth, atrapada entre el amor y la traición, no puede abrirse. En su interior, lucha con el dilema de su compromiso, continuar adelante o romperlo. El amor que siente por Garrus es genuino, pero la motivación detrás de su propuesta la ha dejado herida y confundida. A medida que Violet intenta consolar a Hyacinth, sugiriendo que compartan sus sentimientos, Hyacinth se enfrenta a una revelación: su destino y felicidad dependen de otro. Esta realización la llena de una mezcla de ira y resignación. La sugerencia de su madre de escribir una carta a Garrus parece una salida, pero Hyacinth sabe que debe ser más audaz. En un intento de encontrar claridad, Hyacinth contempla la naturaleza de su relación con Garrus y su capacidad para ayudarlo a superar sus propios demonios. Violet, con su sabiduría maternal, ofrece un consejo práctico y humorístico: si las palabras no funcionan, un buen libro puede ser la solución. En última instancia, Hyacinth comprende que el amor verdadero implica aceptar y ayudar al otro a superar sus luchas internas. Con renovada determinación, decide enfrentar la situación de frente, dispuesta a desafiar al león en su guarida, mostrando una valentía y resolución que solo el verdadero amor puede inspirar. Capítulo 18.
Esa misma tarde, Garys, sumido en sus pensamientos, reflexiona sobre la necesidad de un gesto grandioso para reconquistar a Hyacinth. Sin embargo, las limitaciones económicas y su aversión a las demostraciones públicas lo atormentan. En su pequeño despacho, la visita inesperada de Hyacinth lo sorprende y lo pone nervioso, sobre todo al saber que ha llegado sola, sin preocuparse por su reputación. Al encontrarse, Hyacinth, con una calma inquietante, le informa que no ha venido a discutir sobre su padre, sino sobre las joyas perdidas de Isabella. Ella revela que ha llevado la nota escrita en un idioma desconocido a su hermano Colin, quien ha sugerido que podría ser esloveno. Garys, sorprendido por su ignorancia sobre la existencia de Eslovenia, acepta la lógica de Hyacinth de que Isabella habría utilizado un idioma desconocido para ocultar su última pista. Hyacinth y Garys debaten la posibilidad de que las joyas estén ocultas en el dormitorio del abuelo de Garys, dada la privacidad de ese lugar. A medida que discuten, la conversación toma un giro más personal. Hyacinth, incapaz de ocultar su angustia, finalmente confronta a Garys sobre las razones detrás de su propuesta de matrimonio. Ante su desesperación y sinceridad, Garys decide confesarle un secreto que ha guardado durante años: el varón no es su verdadero padre. La reacción de Hyacinth es de alivio, ya que no desea que sus futuros hijos lleven la sangre de Lord St. Clair. Esta aceptación sin reservas de su secreto más profundo conmueve a Garys. Hyacinth, mostrando una fortaleza y serenidad admirables, lo anima a no preocuparse por la opinión del varón, pues revelar el secreto solo perjudicaría la reputación del propio varón. El ambiente entre ellos se torna más íntimo, y Garys, en un intento de expresar su amor y aprecio, le muestra un dibujo que ha hecho de ella, con una pulsera de diamantes que recuerda de una historia contada por su abuela Isabella. Este gesto conmueve a Hyacinth profundamente, reafirmando su amor por él. Decididos a no rendirse en la búsqueda de las joyas, Hyacinth insiste en continuar, aunque Garys trata de disuadirla. Finalmente, Garys cede, pero con la condición de ir solo a la casa St. Clair para buscar las joyas, dejando a Hyacinth descontenta pero resignada. Su conversación termina en un tono juguetón y afectuoso, mientras ambos aceptan las peculiaridades y desafíos que su relación les presenta. Capítulo 19. Un martes, Hyacinth llega a la casa de Lady Danbury con una sonrisa y un libro nuevo en la mano, La señorita Davenport y el marqués tenebroso. La condesa, sentada majestuosamente en su sillón, se anima al ver la nueva novela, esperando que sea tan entretenida como las anteriores. A medida que se preparan para leer, se dan cuenta de que aún quedan 3 capítulos de su novela actual, La señorita Butterworth y el varón loco, lo que genera risas y comentarios sobre los posibles giros dramáticos que aún podrían surgir. La conversación se desvía hacia el diario de Isabella, la abuela de Garys, que Hyacinth está traduciendo del italiano. Lady Danbury, cerrando los ojos y acomodándose para una siesta, pide a Hyacinth que le lea en italiano, disfrutando del sonido melódico del idioma, aunque no entienda las palabras. Hyacinth accede, aunque encuentra difícil la tarea de traducir mientras lee. A medida que Hyacinth continúa con la lectura, se sumerge en las entradas del diario, especialmente en una que revela la decepción de Isabella con su hijo y el tratamiento indiferente que su esposo le daba. Esta revelación resuena profundamente en Hyacinth, recordándole la importancia de elegir bien a un compañero de vida. Lady Danbury se queda dormida rápidamente, para sorpresa de Hyacinth, quien aprovecha el momento para saltar adelante en el diario, buscando pistas sobre la concepción de Garys. Encuentra una entrada de junio de 1796 que sugiere que el padre de Garys estaba ausente durante un periodo crítico, dejando abierta la posibilidad de que Garys no sea hijo del varón. Cuando Lady Danbury se despierta, Hyacinth lucha por mantener la compostura y reanuda la lectura de su novela habitual. Sin embargo, su mente sigue ocupada con las revelaciones del diario. Finalmente, pide disculpas y acorta la visita, deseosa de continuar con su investigación. Lady Danbury, mostrando una sorprendente flexibilidad, le da su bendición para irse y Hyacinth, llena de gratitud y afecto, le da un beso en la mejilla, reconociéndola como su abuela de corazón. Lady Danbury, conmovida, le revela que siempre ha sentido lo mismo. Capítulo 20. Es martes por la noche, y Hyacinth, después de una larga cena y un tedioso juego de charadas con su familia,
finalmente encuentra el momento para continuar con la traducción del diario de Isabella. Sin embargo, su impaciencia la lleva a visitar a Garys a altas horas de la noche. Garys, preparándose para una visita nocturna a la casa Saint Clair, se sorprende al escuchar un golpe en la puerta casi a medianoche. Al abrir, se encuentra con Hyacinth, quien ha llegado sola y sin escolta, lo que lo enfurece profundamente. La arrastra al dormitorio, preocupado por la posibilidad de que alguien los descubra. En medio de su furia, Garys le ordena que se quede quieta y callada, tratando de decidir qué hacer con ella. Hyacinth, aunque sorprendida por la reacción de Garys, no se deja intimidar y se sienta obedientemente en la cama. Garys, frustrado, intenta imponer reglas estrictas para cuando estén casados, pero la conversación toma un giro inesperado cuando, en un arranque de desesperación, Garys le confiesa que la ama. Hyacinth, inicialmente atónita, se acerca a él y le responde con amor, confirmando sus propios sentimientos. El momento de ternura se interrumpe cuando Hyacinth insiste en que tiene algo importante que decirle. A pesar de los intentos de Garys por evitar la conversación, ella revela que ha descubierto la identidad de su verdadero padre, Edward, el hermano del varón. Esta revelación sacude a Garys, quien lucha por asimilar la información. Garys se siente abrumado por la verdad, pero Hyacinth, con su amor y comprensión, lo ayuda a ver que su futuro juntos es lo que realmente importa. Finalmente, se abrazan y Garys expresa nuevamente su amor por ella. El capítulo concluye con Hyacinth proponiendo una última excursión a la casa Saint Clair esa misma noche. Aunque inicialmente reacio, Garys cede ante su entusiasmo y determinación, y juntos se preparan para la aventura nocturna, con la esperanza de encontrar las joyas escondidas de Isabella. Capítulo 21. Media hora después, Hyacinth, con las manos en jarras, observa el dormitorio de la baronesa. Tras una búsqueda exhaustiva, las joyas no aparecen por ningún lado. La derrota, algo ajeno a su carácter, se le hace evidente por primera vez. Garys, acuclillado junto a la cama, nota su desánimo y pregunta si renuncia, mostrando una leve decepción. Él ya sospechaba que no encontrarían nada, y ella lo ama más por haberlo intentado por ella. Garys, consciente de la reunión mensual del varón que podría interrumpirlos, recuerda que deben irse pronto. Hyacinth, aceptando la derrota, decide que es hora de regresar a casa y enfrentar a su madre para cambiar la fecha de la boda. Mientras salen de la casa Saint Clair, Hyacinth se detiene abruptamente, viendo al varón en la entrada. El varón, claramente curioso, se burla de ellos por estar ahí a medianoche. Garys, con un gesto protector, le dice que simplemente salieron a dar un paseo. La mirada interrogativa de Hyacinth lo impulsa a revelar la verdad. El diario de Isabella ha revelado que su verdadero padre es el tío Edward. El varón, atónito, apenas reacciona y entra a la casa con un comentario despectivo sobre la necesidad de la dote de Hyacinth. Hyacinth, indignada por la reacción del varón, se sorprende al ver a Garys riendo. Él, por primera vez, siente una paz interior al darse cuenta de que la batalla con el varón ya no le importa. La felicidad de Garys desborda, y Hyacinth, aliviada, lo abraza. Garys, en un arrebato de amor, se arrodilla en la calle y le pide a Hyacinth que se case con él por las razones correctas. Le declara su amor profundo, deseando compartir su vida con ella. Emocionada, Hyacinth acepta con lágrimas en los ojos, y se abrazan, preparados para enfrentar juntos su futuro. Epílogo. Unos días después de los acontecimientos finales, Garys visitó a Lord Rackham y confirmó que el compromiso previo no era vinculante. Lord Rackham aceptó la promesa de Lady Bridgerton de cuidar a sus hijas menores. Lady Bridgerton, sin embargo, dejó claro a Garys que su hija menor no se casaría apresuradamente. Así que 2 meses después, Garys y Hyacinth se casaron en una ceremonia elegante en la iglesia de St. George en Londres. 11 meses después, Hyacinth dio a luz a un hijo, George. 2 años más tarde, nació su hija Isabella. 4 años después, Lord Saint Clair murió en un accidente de casa, y Garys heredó el título y la familia se mudó a la casa Saint Clair en la ciudad. A pesar de los años, Hyacinth seguía buscando las joyas de la familia. Garys la encontraba en el suelo del lavabo de los aposentos de la baronesa, buscando una y otra vez sin éxito. Su insistencia era inquebrantable.
Aunque él estaba seguro de que ya había revisado esos lugares antes, ella no desistía. En medio de su búsqueda, Garish recordó a Hyacinth que Isabella había traducido un párrafo del italiano y necesitaba su revisión. Isabella, que había superado a su madre en el aprendizaje del italiano, se había convertido en una traductora dedicada. A pesar de la reticencia inicial de Hyacinth, ella siempre ayudaba a su hija. Isabella, mientras tanto, estaba en su cuarto favorito, un pequeño lavabo decorado con azulejos orientales. Allí, descubrió una grieta entre dos azulejos que no había visto antes. Con curiosidad, empezó a investigar y finalmente, con la ayuda de un peine de plata, logró abrir la grieta y encontró una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro de la bolsa, Isabella descubrió un tesoro de diamantes, un collar y una pulsera. Aunque se sentía abrumada por la belleza de las joyas, escuchó la voz de su madre llamándola. Con una sonrisa secreta, decidió guardar las joyas donde las había encontrado. Con su madre preguntándole si había hecho sus tareas y recordándole sobre sus clases de baile, Isabella supo que tendría que esperar un momento más adecuado para revelar su descubrimiento. Mientras tanto, la familia continuó con sus vidas, siempre con un toque de aventura y misterio que las joyas escondidas proporcionaban. Y con esto concluimos el resumen de Por un beso. Espero que hayas disfrutado esta parte de la historia de los Bridgerton. No olvides suscribirte a Viajes Literarios con River y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos resúmenes. Deja tus comentarios y comparte tus opiniones sobre este capítulo. Nos vemos en el siguiente video para continuar con más detalles de esta emocionante saga. Hasta pronto.